¿Alguna vez te has preguntado por qué creemos en discursos que, en el fondo, sabemos que no tienen sentido? ¿Qué pasa cuando las palabras que deberían liberarnos empiezan a aprisionarnos? ¿Y si la verdad que repetimos todos los días es, en realidad, la mentira mejor contada? Todos los animales son iguales. Una frase simple, hermosa, casi sagrada. Pero ¿cómo algo tan puro puede terminar justificando tanto silencio, tanta injusticia? La respuesta está en el poder del lenguaje y en cuánto estamos dispuestos a creer. George Orwell, en Rebelión en la Granja, no escribió solo una fábula sobre animales, escribió sobre nosotros, sobre cómo, cansados, agobiados y hambrientos de sentido, nos aferramos a las palabras como quien se aferra a una tabla en medio del mar, y es en ese momento de fragilidad cuando ellas nos atrapan, porque la manipulación no llega gritando, susurra, se disfraza de promesa, de esperanza, de lógica, y cuando nos damos cuenta, ya estamos obedeciendo. ¿Conoces esa sensación de escuchar a alguien hablar con tanta seguridad que empiezas a dudar de tu propia intuición? Exacto. Vivimos en una época en la que quien habla bonito parece más creíble. La elegancia del discurso se ha convertido en un escudo contra el pensamiento crítico, y cuanto más bonito es el discurso, más difícil es ver lo que hay detrás. El lenguaje se vuelve barniz, cubre el autoritarismo con un brillo seductor. Este video es para quien ya ha sentido que algo no estaba bien, pero no sabía explicar qué. Para quien se ha descubierto repitiendo frases que no parecían propias. Para quien quiere entender cómo la belleza de las palabras puede convertirse en una cárcel invisible y cómo, incluso dentro de ella, aún hay una posibilidad de despertar. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de Orwell, pero más que eso, vamos a entrar en la nuestra, porque entender cómo se manipula con palabras es el primer paso para dejar de ser manipulados por ellas. Vamos a hablar de poder, de utopías, de repeticiones peligrosas, pero también de lucidez, de resistencia y de una verdad que no necesita gritarse para sentirse. Las palabras tienen olor, tienen color, tienen textura. Algunas llegan como alivio, otras como promesas suaves que acarician el oído y adormecen la mente. En tiempos de cansancio colectivo, soledad y prisa, hay un hambre profunda por discursos que nos consuelen, y ahí es donde habita el peligro, cuando el lenguaje deja de ser expresión y se vuelve instrumento, cuando deja de ser puente y se convierte en trampa. George Orwell lo sabía. En Rebelión en la Granja nos muestra que el control no comienza con la fuerza, comienza con palabras dulces, esas que dicen justo lo que queremos escuchar, esas que parecen acogernos pero en realidad nos llevan suavemente al encierro. La manipulación no grita, habla bajito y habla bien. Por eso el lenguaje refinado se ha vuelto una especie de autoridad. En una sociedad donde hablar bonito es casi sinónimo de tener la razón, quien domina la forma puede esconder cualquier contenido. No importa si el mensaje está vacío, si se dice con confianza y belleza, se queda. Y se queda muy dentro. ¿Cuántas veces hemos escuchado discursos que parecían resolverlo todo, pero que en el fondo solo disfrazaban el problema? Eso pasa porque las palabras correctas, dichas de la forma correcta, no solo convencen, encantan. El peligro está en ese encanto, porque desarma, y al desarmar, domina. En el libro, los cerdos, que lideran la revolución, entienden esto a la perfección. Al principio, sus discursos no eran agresivos, eran inspiradores, casi poéticos. No necesitaron imponer el miedo de inmediato. Primero conquistaron el corazón de los demás animales, y cuando se conquista el corazón, la mente lo sigue. No es casualidad que la frase «todos los animales son iguales» haya sido tan eficaz. Es simple, directa, hermosa, y por eso mismo, peligrosa. Cuando una idea parece tan clara que no necesita explicación, se vuelve intocable, y lo intocable no se cuestiona, se repite. Squealer, el cerdo encargado de la propaganda, es el retrato perfecto de esto. No miente de forma descarada, solo adorna, ajusta, convierte la mentira en algo aceptable, con emoción, con lógica aparente, con frases cortas y dulces como «es por el bien de todos» o «es solo por un tiempo». En tiempos de incertidumbre, pocas cosas reconfortan tanto como escuchar que todo está bajo control, incluso cuando sabemos que no es así. Ese es el poder de las palabras bien usadas. No solo disfrazan lo absurdo, lo embellecen. La injusticia adquiere tono de sacrificio, la represión, nombre de orden. Y el miedo se esconde detrás de promesas. Por eso el problema nunca está en las palabras en sí,
está en el uso que se les da. Una misma frase puede liberar o encarcelar, dependiendo de quién la diga y con qué intención. La belleza del discurso puede volverse barniz, un brillo que cubre la dominación con apariencia de virtud, y obedecemos, porque es más fácil seguir algo bonito que enfrentar lo feo, porque todos tenemos heridas abiertas, y las palabras dulces funcionan como curitas, que esconden el dolor, pero no lo curan. En el fondo, lo que Orwell nos muestra es que la manipulación efectiva no necesita ser brutal, solo necesita ser hermosa y repetida, con elegancia, con convicción y sobre todo con el tono adecuado. La pregunta que queda es, ¿cuántas veces en nombre de lo hermoso de un discurso hemos renunciado a nuestro sentido de alerta? ¿Cuántas veces dejamos de pensar solo porque alguien habló demasiado bonito? Toda tiranía comienza con una promesa de paraíso. Nadie se entrega a un sistema opresor creyendo que está firmando su sentencia. La rendición es sutil, casi romántica. Viene envuelta en discursos sobre justicia, igualdad y fraternidad. En Rebelión en la Granja, Orwell nos muestra como una utopía, cuando se usa con malas intenciones, no es una esperanza, es una trampa. Al inicio de la Revolución en la Granja todo parecía justo. Los animales solo querían libertad, comida y dignidad, algo noble, legítimo. Ellos creyeron que, lejos de los humanos, podrían construir un mundo nuevo, más justo. Pero la cuestión es, ¿quién define qué es justo? ¿Y quién supervisa a los que lideran esa construcción? Los cerdos, autoproclamados líderes del movimiento, pronto descubrieron que el lenguaje de la utopía era la forma más eficaz de control. Palabras como igualdad y justicia se convirtieron en escudos ideológicos. Quien se atrevía a cuestionar esos ideales era visto como traidor. Después de todo, ¿quién se opone a la justicia? ¿Quién está en contra de la igualdad? Esa es la genialidad oscura del autoritarismo, convertir la duda en pecado y el escepticismo en crimen. El mismo Squealer decía, no querrán que regrese el señor Jones, ¿verdad? Un recordatorio emocional, no racional. La utopía se vuelve chantaje, la libertad de pensar se pierde, porque toda divergencia parece ingratitud. La manipulación más efectiva es la que no necesita de coerción, es la que envuelve al otro en un sentimiento de pertenencia. Los animales seguían obedeciendo, no porque fueran obligados directamente, sino porque sentían que formaban parte de algo más grande, un ideal, un propósito. Y cuando el corazón está conquistado, el pensamiento se debilita. La utopía prometida era tan hermosa que cegaba ante cualquier contradicción. Cuando los cerdos comenzaron a dormir en camas, negociar con humanos y disfrutar de privilegios, nadie se atrevía a alzar la voz. Es por el bien de todos, decían. Y el silencio se instalaba, la moral se inclinaba, la ética se desvanecía. Esa inversión de valores es un punto central. Palabras como sacrificio y lealtad, que antes simbolizaban nobleza, pasan a ser utilizadas para justificar el abuso. Todo se reviste de un sentido colectivo, incluso el sufrimiento. El caballo boxer es el retrato más conmovedor de esta distorsión. Su lema, trabajaré aún más, suena virtuoso, pero esconde una tragedia. La completa sumisión de alguien que cree tanto en el ideal que no logra ver la explotación. Boxer no es cómplice, es víctima, pero una víctima que se convirtió en pieza esencial de la opresión. Eso es lo más cruel, cuando el bien intencionado se vuelve instrumento del mal. Orwell nos advierte que la verdadera dominación no necesita cadenas, necesita fe. Cuando la fe es ciega, ya no hace falta represión. La obediencia se vuelve voluntaria y el autoritarismo se instala disfrazado de estabilidad. En la vida real, esto pasa todo el tiempo. La promesa de un futuro mejor se utiliza para silenciar el dolor del presente. Y quien cuestiona esa promesa, quien no cree en el paraíso que se vende, es etiquetado como pesimista, desagradecido o enemigo de la causa. Pero, ¿no es cierto que toda utopía esconde, en algún nivel, un deseo de control? Al final de cuentas, para que un mundo ideal funcione, alguien tiene que decidir qué es lo ideal y obligar a los demás a aceptarlo. La línea entre un sueño colectivo y una dominación simbólica es muy delgada, y muchas veces solo nos damos cuenta de que la cruzamos cuando ya estamos demasiado atrapados como para regresar. Las utopías se vuelven peligrosas cuando se convierten en absolutas, cuando dejan de ser un horizonte y pasan a ser un dogma. Lo que era un sueño se convierte en obligación, lo que era libertad, en deber moral, y lo que era esperanza, en sumisión. La pregunta es,
Cuando escuchas a alguien prometer un mundo perfecto, sin dolor, sin conflictos, sin caos, ¿te maravillas o desconfías? Hay una fuerza invisible en la repetición. Una frase repetida 1000 veces no necesita ser verdadera, solo necesita ser familiar. Y lo que se vuelve familiar, tarde o temprano, parece natural. En Rebelión en la Granja, George Orwell expone este fenómeno con una claridad dolorosa. La mentira no necesita convencer, basta con ser dicha con confianza y frecuencia. El eslogan pintado en la pared, "Todos los animales son iguales", fue el punto de partida. Simple, directo, imposible de cuestionar. Pero con el tiempo esa frase cambió. Primero sutilmente, pero algunos son más iguales que otros. Un cambio pequeño, casi imperceptible, pero que lo cambia todo. Y lo más aterrador, pocos lo notan. Y de los que lo notan, casi nadie reacciona. Así es como se instala el control. No por imposición, sino por desgaste. Repetir una mentira hasta que pierda su peso de mentira y se vuelva rutina. Cuando escuchamos algo tantas veces que dejamos de poner atención, también dejamos de cuestionar. La propaganda domina no porque grite, sino porque susurra todos los días. Squealer, el cerdo encargado de las comunicaciones en la granja, lo sabe mejor que nadie. No explica, repite, usa un tono paternal, casi dulce, como si protegiera a los demás de la complejidad. No necesitan entender, solo confiar, y eso basta para la mayoría. Con el tiempo las palabras pierden contacto con la realidad, dejan de describir el mundo y comienzan a moldearlo. Orwell lo muestra con precisión. El lenguaje ya no revela, oculta. Hambre se convierte en ajuste en la producción. Miedo se vuelve precaución. Eliminar a un animal ya no es asesinato, es un acto necesario de protección. Es como si las palabras fueran ropa para cubrir el absurdo, y mientras más bien arreglada esté esa ropa, más difícil es ver lo que hay debajo. Y entonces llega el silencio. No ese silencio externo, sino el silencio interno, el de la mente que deja de resistirse, la mente que escucha lo mismo, día tras día, hasta que la incomodidad se convierte en cansancio, hasta que la duda parece demasiado esfuerzo, hasta que pensar da flojera. Aquí es donde comienza la autocensura. El miedo ya no necesita ser impuesto, se instala dentro de las personas, la mirada desconfiada del otro, la ausencia repentina de quien cuestionó demasiado, los gestos evitados, los susurros interrumpidos. La atmósfera cambia, el aire se vuelve más denso, pero nadie lo comenta, porque todos lo sienten y nadie quiere ser el primero en hablar. Cuando la repetición se mezcla con el miedo, surge el terreno ideal para reescribir la realidad, y eso es aún más eficaz que borrar el pasado. No hace falta prohibir el recuerdo, basta con hacer que nadie quiera recordar, y Orwell nos lo muestra de forma brutal. Los mandamientos de la revolución, aquellos que eran la base de todo, van siendo modificados lentamente. Jamás matarás a otro animal se convierte en jamás matarás sin motivo, y el motivo, por supuesto, siempre existe. Pocos perciben los cambios, y los que los perciben dudan de sí mismos. ¿Será que siempre fue así? La memoria colectiva empieza a fallar, no por accidente, sino por diseño. Cuando los hechos ya no tienen suelo firme, la verdad se convierte en una cuestión de autoridad, no de realidad. Es en ese punto cuando el discurso deja de ser comunicación y pasa a ser control. Las palabras se vuelven barrotes invisibles, las frases, muros, y cuanto más simples y bonitas, más poderosas. La belleza de la repetición está justamente ahí. No exige resistencia, solo pasividad. No pide comprensión, solo aceptación. Y al final, la obediencia no viene de la fuerza, viene del hábito. La pregunta que resuena es, ¿qué has estado repitiendo sin darte cuenta? ¿Qué verdades has aceptado simplemente porque se dijeron muchas veces? El despertar no comienza con una revuelta, comienza con una incomodidad, un silencio distinto, una mirada que titubea, una frase que por primera vez no encaja. Así despierta a alguien, no gritando, sino sintiendo que algo no está bien, aunque todavía no sepa explicar qué. En Rebelión en la Granja, Orwell nos muestra que, incluso cuando todo parece estar controlado, los discursos, los gestos, hasta los pensamientos, siempre hay un punto de quiebre en potencia, una grieta en la fachada, porque por más que se repitan las palabras, por más que se borren las memorias, el cuerpo lo sabe, el corazón lo sabe, el alma lo sabe. Despertar, en este contexto, es más que entender con la mente, es percibir con la emoción. Es ese instante en que una frase repetida 1000 veces, de repente, suena falsa, no porque haya cambiado, sino porque tú cambiaste.
Y ese es un momento solitario, doloroso, porque despertar es romper con la comodidad de la ilusión, es dejar de pertenecer a la masa que obedece en silencio, es salir del refugio de la unanimidad y enfrentar la incomodidad de la lucidez. No siempre hay valor para actuar, pero hay algo aún más valioso, valor para sentir sin anestesia. El animal que despierta y sabe que está despertando, se da cuenta de que nada cambió por fuera, pero todo cambió por dentro. El eslogan pintado aún está ahí, los discursos siguen siendo bellos, pero ya no seducen, ya no convencen, ya no calman, y eso, en sí mismo, es una amenaza para el sistema, porque cuando un ser vivo deja de repetir, empieza a pensar, y pensar, en este mundo moldeado por la manipulación, es un acto revolucionario, aunque sea silencioso, aunque sea invisible. Por eso la resistencia no comienza en las calles, comienza en el alma. Comienza cuando alguien, a solas, mira una frase y siente un nudo en la garganta en lugar de alivio en el pecho. Cuando lo que antes brindaba seguridad, ahora causa extrañeza, y esa extrañeza es sagrada, es lo que nos devuelve a nosotros mismos. Despertar es también una pérdida. Se pierde la inocencia, se pierde la fe ciega, pero se gana algo aún mayor, presencia, la capacidad de mirar alrededor y ver, de verdad, lo que está ocurriendo, sin filtros, sin eslóganes, sin el maquillaje de las buenas intenciones. La verdadera libertad no comienza cuando derribamos al tirano, comienza cuando dejamos de repetir sus palabras, cuando nuestra voz, aunque tiemble, decide buscar otra cosa, verdad, aunque sea cruda, aunque duela. Porque al final la verdad tiene una cualidad única, no necesita ser bonita, solo necesita sentirse. Orwell termina su fábula con una escena de espejos, cerdos y humanos tan parecidos que ya no se distinguen, y los animales, desde afuera, observando en silencio. Tal vez ahí, en ese instante de confusión e incomodidad, nació un nuevo despertar, la semilla de algo que aún no tiene nombre, pero que resiste, porque incluso cuando todo parece perdido, siempre hay alguien a punto de despertar. Cuando todo a nuestro alrededor es ruido, frases prefabricadas, eslóganes repetidos, promesas recicladas, el silencio que nace de un despertar sincero es revolucionario. George Orwell, con la precisión de quien veía más allá de su época, nos enseñó que la manipulación más eficaz no se impone con fuerza, sino con belleza, con una lógica aparente, con la comodidad emocional que ofrece, y por eso debemos desconfiar de las palabras que suenan demasiado dulces, porque cuando un discurso no invita a reflexionar, sino solo a obedecer, deja de ser comunicación y se convierte en control. La libertad comienza cuando volvemos a sentir, cuando dejamos de repetir y empezamos a escuchar, no a los demás, sino a nosotros mismos, porque la verdadera revolución no está en derrumbar sistemas, sino en recuperar la lucidez, en reaprender a nombrar el mundo con nuestras propias palabras. Y es con ese espíritu que quiero darte las gracias, de corazón, por haber llegado hasta aquí, por compartir este momento de reflexión conmigo. La verdad es que este guión nació una noche en la que yo mismo me sentí atrapado por ideas que no eran mías, palabras que llevaba años repitiendo sin saber por qué. Fue releyendo a Orwell, sentado en el suelo de la sala, con la luz tenue y el corazón medio apretado, que algo dentro de mí se quebró, y entendí. Tal vez el mayor logro no sea gritar la verdad, sino tener el valor de sentirla. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook con frases bonitas. Es una guía para quien ya no soporta seguir viviendo en piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti pide cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides comenzar este viaje, no serás la misma persona al final del camino. Así que, si este video te tocó, si alguna frase te hizo detenerte a pensar, respira profundo, porque eso ya es una señal de que tu alma sigue despierta, sigue resistiendo. Ahora si puedes, haz un pequeño acto de rebeldía. Dale like al video, comenta con sinceridad, aunque solo sea un yo también sentí eso, y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú,
Están intentando despertar en medio de la neblina. Y esos dos videos que están apareciendo aquí en la pantalla, bueno, digamos que uno de ellos revela lo que pasa cuando la verdad se convierte en arma de guerra, y el otro te muestra cómo hasta el pensamiento más tierno puede esconder un deseo de control. Pero mira, no soy yo quien te va a decir cuál ver. Ya sabes que la elección correcta siempre es la que incomoda un poco. Hasta la próxima. Y que tu lucidez siga siendo tu mejor forma de libertad.